vamos a tratar un tema de salud auditiva y comunicativa. Como es de su conocimiento, el Instituto Nacional para Sordos Sin SOR se muestra interesado y está interesado mediante esta estrategia de acercamiento a las regionales en impulsar la promoción de los factores protectores de la salud auditiva comunicativa y la prevención de la discapacidad, así como el fomento de la detección temprana de los niños y niñas en primera infancia con deficiencia auditiva y asimismo promover el reporte de esos niños y niñas sordos identificados en el registro de localización y caracterización de personas de discapacidad o con discapacidad que lidera el Ministerio de Salud y Protección Social en nuestro país. En la estrategia de acercamiento a los territorios mediante videoconferencias, les estamos invitando también a que se conecten a INSOR Interactivo y puedan apreciar las diferentes sesiones que han sido programadas con diferentes objetivos. Para las sesiones que hemos denominado salud auditiva y comunicativa, los objetivos específicos buscan informar a la población sobre la importancia de la salud auditiva, prevenir factores de riesgo de la deficiencia auditiva, ya que éstas pueden incidir gravemente en el proceso comunicativo y en la adquisición de una lengua. Impartir pautas de autocuidado del órgano auditivo, orientando sobre aquellas conductas protectoras en los diferentes ciclos de la vida. Promover la focalización e identificación de la población sorda en primera infancia en todo el país y favorecer de esta manera una atención integral pertinente y oportuna a los niños y niñas de la población en Colombia. Las sesiones que hemos tenido anteriormente han cubierto varios temas. En el tema o en el área de salud auditiva y comunicativa se programaron para el 2014 5 sesiones. Las dos primeras trataron sobre salud auditiva, audición y el oído. Vamos a hacer un resumen muy pequeñito de estas dos sesiones anteriores. 1. ¿Qué es la salud auditiva y de qué trata la audición? Recordemos entonces, salud auditiva es gozar de condiciones óptimas para adquirir una lengua y para el desarrollo lingüístico, socioafectivo, cognoscitivo, todo el desarrollo integral de una persona. La salud auditiva favorece el desarrollo del ser en su pensamiento, en su conocimiento, y busca perfeccionar las expresiones culturales, lingüísticas, socioafectivas y personales. Es importante conocer y practicar, implementar la salud auditiva comunicativa porque incide directamente en el desarrollo y en los aprendizajes de una persona. El mecanismo o el vehículo para acceder a este desarrollo integral, pues es el mecanismo de la audición. Recordamos aquí que el oído prácticamente es un órgano que facilita un proceso denominado audición o escucha. Es una fuente de información continua las 24 horas del día, nunca se cierra. Así estemos nosotros dormidos, siempre va a estar pendiente de lo que sucede en el contexto. Por tanto, es la parte fundamental en el desarrollo de la comunicación humana y es la vía para adquirir la lengua, desarrollar el lenguaje y todo tipo de aprendizajes. En la segunda sesión se trató básicamente sobre ese transcurrir
de la fuente sonora del sonido hasta el procesamiento en el cerebro. Mencionamos, entre otras cosas, que el oído es el órgano responsable de la audición y el equilibrio y se encuentra alojado en el interior del hueso temporal en nuestro cráneo. La integridad o la integralidad de la vía auditiva y el buen funcionamiento involucra unas vías que se denominan primarias y no primarias, que son necesarias para la percepción consciente del sonido. En el gráfico que ustedes van a encontrar en las diapositivas, podemos recordar de manera resumida cómo se da esa integración comportamental de la información auditiva. Desde la recepción en el órgano sensorial de la audición, que es la cóclea, ubicada en el oído interno, hasta el procesamiento que se lleva en la zona auditiva en el cerebro, en la corteza auditiva. Allí se dan unos procesos, la discriminación y memorización de ese estímulo auditivo, la percepción consciente y de otra manera las respuestas motoras voluntarias a esa percepción sonora. Y se involucran allí algunas otras cosas como las emociones y las motivaciones. Por eso es que hay algunos refranes que dicen por ahí, oye, pero no escucha, o escucha cuando quiere, o lo que le conviene. ¿Por qué? Porque hay factores emocionales, factores voluntarios que inciden en esa percepción del sonido y por ende con la significación. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar sobre las conductas protectoras en salud auditiva y comunicativa. Las siguientes sesiones profundizaremos más sobre la deficiencia auditiva, las manifestaciones de esa deficiencia auditiva, cuáles serían los factores de riesgo y cerraríamos el ciclo con el diagnóstico de las deficiencias auditivas. Retomamos entonces, ¿qué son conductas protectoras de la salud auditiva? Debemos partir de que las conductas son básicamente el estilo, el modo o la forma de vida de una persona. Eso involucra varios aspectos. Por ejemplo, los aspectos personales y ambientales. Las conductas protectoras son prácticas que se llevan de manera pública o privada y cruzan los diferentes contextos. ¿Cuáles son esos contextos? La familia, el grupo social próximo, la comunidad en general, las instituciones o las entidades. Entonces, las conductas protectoras pueden tomarse desde esa práctica colectiva pública y también, por supuesto, en las prácticas privadas, personales. Cuando tratamos este tema, entonces debemos decir que una conducta protectora sería el conjunto de actitudes y hábitos personales y sociales que están asociados a una rutina, a una cotidianidad. Esas rutinas tienen influencias personales tanto de los entornos afectivos, emotivos y también de los entornos laborales, donde desarrollamos nuestra vida todos los días. Las conductas protectoras entonces se convierten en esos hábitos que fomentan bienestar, el bienestar, cómo yo me desenvuelvo y cómo vivo mi vida. Son pautas de conducta de cualquier persona.
Podemos interpretarlo también entonces como las costumbres que van a determinar la salud de un sujeto y también de un colectivo, un pueblo o los miembros de una comunidad, de una institución, etc. Estas rutinas cotidianas se aprenden y los hábitos básicamente se conservan para toda la vida o por toda la vida. Estas conductas protectoras entonces son aquellos comportamientos que nos protegen de la enfermedad y son pues una forma de vida. ¿Qué sucede con las conductas protectoras de la salud auditiva? Resulta que esas conductas protectoras de la salud auditiva nos protegen no solamente el órgano de la audición, sino la función que tiene ese órgano de la audición. La función es escuchar. Entonces, lo que hacen las conductas protectoras es cuidar esas habilidades auditivas que son importantes en el proceso de aprendizaje, especialmente de una lengua oral. Nuestros escuchas y participantes en estas estrategias de videoconferencia y de las estrategias virtuales que tenemos desde INSOR Interactivo han podido participar y conocer las diferentes temáticas que se tratan en el INSOR. El aprendizaje de la lengua oral para una persona sorda es determinante para el desarrollo de su vida, para la proyección de su vida, sobre todo si hacemos una atención temprana, una detección oportuna en los primeros años de vida. ¿Cuáles son esas habilidades auditivas? Tenemos la discriminación, la localización, la discriminación auditiva particular del habla y los cierres auditivos. La discriminación auditiva básicamente es la diferenciación de sonidos. ¿Esto qué es? Podemos identificar cuando un sonido es agudo o es un sonido grave. Podemos saber y discriminar si el sonido es largo o corto. También la intensidad, el volumen, si es suave o si es alto. La localización es la ubicación de la fuente sonora. Nosotros, a medida que crecemos a partir de la gestación prácticamente, aprendemos a hacer esa discriminación y también a localizar. No siempre tenemos acceso o desarrollamos estas habilidades. Si hacemos uso e integramos estas rutinas, estas conductas protectoras, vamos a conservar las habilidades auditivas necesarias para el aprendizaje y desarrollo de nuestra lengua oral. La discriminación específica del habla se refiere a esa diferenciación de los elementos fonéticos y fonológicos del habla. ¿Esto a qué se refiere? A esas características que determinan que un sonido sea diferente del otro. Por ejemplo, la R es diferente de la L. Si yo utilizo este sonido combinado con otro sonido, pues entonces yo aprendo a discriminarlos, a diferenciarlos. Volvemos a nuestro ejemplo con la R. No es lo mismo decir, por ejemplo, o escuchar ra
a escuchar ru. Si se puede parecer al sonido de la L, L, la, lu. Hay diferenciaciones. Esas son habilidades auditivas que nosotros aprendemos a desarrollar. Y neurológicamente también se da. ¿A qué se refiere la habilidad auditiva del cierre? Es una comprensión que nosotros hacemos de palabras cuando una porción de esta palabra puede estar ausente. Un ejemplo, nosotros coloquialmente utilizamos como unas formas de hablar no completo. Por ejemplo, si yo pregunto, ay, ¿eso pa' qué? ¿Pa' qué? Inmediatamente, con nuestra experiencia auditiva, nosotros hacemos cierre auditivo y podemos hacer comprensión de la palabra completa. Allí estaríamos escuchando. ¿Y eso para qué? El complemento lo hacemos recurriendo a las habilidades auditivas que hemos aprendido. Entre estas habilidades auditivas también encontramos la separación auditiva en ruido, la asociación, la memoria y la atención. La separación en ruido es una habilidad muy importante que vamos a tener en cuenta cuando hablemos de las manifestaciones de la deficiencia auditiva en próxima sesión, donde esa separación de ruido nos ayuda a identificar, por ejemplo, un hablante primario en presencia del ruido de fondo. Supongamos, ustedes están conversando en una cafetería. Ustedes pueden separar, escuchar al que conversa, a nuestro interlocutor directo, y lo separamos del ruido propio de la cafetería, porque es una cafetería muy concurrida. O si hay música de fondo. Si se acerca de pronto la persona que atiende y nos habla, nosotros estamos como fijando la atención es en ese interlocutor directo. Esa habilidad auditiva de separación auditiva en ruido también se da cuando conversamos varias personas. Ahora, la asociación auditiva es esa capacidad de significar palabras. Un ejemplo, lo vamos aprendiendo a medida que interactuamos con otro y a medida que maduramos neurológicamente. No es lo mismo decir actitud a decir aptitud. Tiene un significado diferente. Actitud de aptitud. En esta asociación o capacidad de significar palabras, también nos aporta cuando estamos construyendo significados o lenguaje. Algunas de las prácticas, aunque no soy pedagoga, algunas de las prácticas en el área de lenguaje, lectura, escritura, se hace referencia a las familias de palabras. Entonces nosotros hacemos juegos significativos con los niños para el aprendizaje, donde recurrimos a esta asociación, capacidad de significar palabras. Si tomamos una familia, por ejemplo, calzado, nosotros podemos asociar entonces la chancleta, el tenis,
la alpargata, la bota, la sandalia, con esta significación. Y son diferentes, por ejemplo, una sandalia de un zapato tenis. ¿Mm? Bueno, con respecto a la memoria auditiva, es esa capacidad de almacenar y recordar un sonido en un orden o secuencia apropiada. Esta habilidad es muy importante, por ejemplo, para aquellas personas que les gusta la música. Es distinto una secuencia en una melodía de una ronda o de un pasillo. Por ejemplo, esta memoria nos puede ayudar, supongamos, a determinar algunas claves en sus casas, en sus entidades o en sus instituciones. Ustedes pueden tener un tipo de claves y uno aprende a hacer memoria. Cotidianamente uno puede diferenciar y memorizar los patrones de habla de personas conocidas. Puede transcurrir un tiempo. Una persona recibo la llamada de alguien de mis afectos o alguien que conocí y dejó algo en mí y reconozco inmediatamente su voz. Con respecto a la habilidad de la atención auditiva, pues básicamente integra todas las anteriores. Esta capacidad de atender nos ayuda porque dirige y mantiene nuestro interés hacia un sonido que es importante para nosotros durante un periodo apropiado de tiempo. Las conductas protectoras, entonces, lo que hacen es proteger esas habilidades que nos van a determinar el aprendizaje de la lengua oral. ¿Cómo preservar esa salud auditiva y comunicativa? Pues fácil, practicando pautas de autocuidado y siguiendo unas pautas cotidianas en nuestra vida. ¿Cuándo? Durante todo el ciclo de vida, inclusive desde la preconcepción, durante la gestación o el embarazo, al nacimiento, en la lactancia y durante el desarrollo y a lo largo de nuestra vida. Conductas protectoras durante la preconcepción y el embarazo. Es muy importante y es determinante que nosotros cuando planeemos un hijo, embarazarnos, tener un hijo, debemos estar preparados físicamente, emocionalmente, inclusive en cosas que parecerían obvias, pero en el asegurar el acceso a los servicios médicos. Muchas familias o muchas personas en edad, se llamarían edad productiva, deben, cuando se planea una familia, cuando se planea tener un hijo, poder contar también y conocer cuál es esa red de apoyo que me va precisamente a sustentar o a fundamentar todo el proceso de tener un hijo. Esta red de apoyo puede ser familiar y muchas veces pues también es una red de apoyo que se extiende al contexto inmediato. Esto es también la comunidad. Una conducta protectora en la preconcepción debe ser la consejería genética. Algunas de las actividades que uno también, a uno le parecen como obvias, a los niños y niñas en básica primaria,
hay una actividad que casi siempre hacen, que es el árbol genealógico. No solamente por el apellido, no. Nosotros debemos conocer la historia familiar de las dos personas que están involucradas en la concepción y de esa persona su núcleo familiar. Resulta que la historia familiar de sordera es una de las mayores causas, como vamos a ver en sesiones posteriores, es una de las mayores causas de la presencia de sordera en nuestro país. Por tanto, el aseguramiento de acceso a servicios también debe involucrar una posible consejería genética en dado caso que en nuestra familia o en la familia del otro padre del hijo esté involucrado factores de riesgo. Es importante en esta preparación física de los padres, de quienes van a tener un hijo, conocer el grupo sanguíneo propio y también el de la pareja. ¿Por qué? Porque hay que protegernos de los efectos de una posible incompatibilidad sanguínea. Durante el embarazo nos debemos proteger del contacto, por ejemplo, con personas enfermas de eruptivas o enfermedades virales. En estos días, más o menos hacia marzo del 2014, se hizo público el reconocimiento de nuestro país como libre de rubeola y sarampión. Pero hace un mes, en el mes de julio, dado el mundial, se presentaron por la migración e inmigración de personas al Brasil algunos casos de sarampión. Y aquí nomás, en el Valle, en Cali, hubo que hacer cuarentena prácticamente por episodios de personas enfermas por varicela. Así que eso es una protección, un llamado de alerta a protegernos a través de hábitos y conductas protectoras. Bueno, durante el embarazo también es importante cuidarse del contacto con animales domésticos, especialmente gatos y perros. ¿Pero por qué? Ustedes recuerdan que a uno le dicen, ay, sí, no, si tiene un gato o un perro es peligrosísimo por el pelo, es peligrosísimo por que lo puede infectar con alguna enfermedad. Sí, la mayor frecuencia se da en la infección por el parásito denominado Toxoplasma gondii. Por eso hay que protegerse. La mayoría de nosotros tenemos defensas creadas para la protección. Sin embargo, una de las conductas protectoras durante el embarazo es asistir al control prenatal. ¿Para qué? Para que nos tomen los exámenes que nos van a mostrar si tengo esas inmunoglobulinas o esas defensas contra los efectos de enfermedades virales. Sarampión, paperas, varicela, rubeola, etc. También se toma, por ejemplo, en el control prenatal la altura uterina. Esto es el tamaño, cómo va creciendo el útero de la mujer. Esta altura uterina está directamente relacionada con el desarrollo del bebé, del feto. Por eso es tan importante. Además, se controlan y le enseñan a los padres a hacer un seguimiento de los movimientos fetales, cómo se mueve el bebé, cómo va respondiendo a medida que se desarrolla a los diferentes estímulos, tanto internos como externos. Durante esta etapa,
Una conducta protectora es procurar una buena alimentación. ¿Por qué? Porque la nutrición incide directamente en el desarrollo del feto, del bebé. Todos los órganos del bebé se van desarrollando principalmente en el primer trimestre de gestación. Es importante entonces allí evitar, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, cigarrillo, alcohol, consumir las carnes crudas o a medio cocinar, el autoformularse o medicarse, no, que tengo fiebre, que tengo dolor de oído, que me duelen los huesos, me duelen los músculos, entonces, no, eso le sirve X o Y pepita o inclusive a aguas aromáticas o infusiones, etcétera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. También durante esta etapa hay que prevenir la exposición a rayos X, a imágenes diagnósticas, especialmente por rayos X, inclusive al ruido excesivo. Y en esta época de violencia de género y de algunas respuestas o acciones reactivas, podemos recibir golpes directos en el abdomen. Entonces hay que tomar las medidas, no solamente por maltrato físico, sino un posible trauma. Por ejemplo, ahora se nota, por lo menos aquí en nuestra ciudad, en Bogotá, el incremento de las mujeres que conducen motocicleta. Y es un peligro porque si están en estado de embarazo y aún no lo saben o se pueden movilizar cómodamente, los huecos, las alteraciones del pavimento pueden provocar un accidente fácilmente y afecta directamente al feto si reciben un golpe directo. Una mujer embarazada, la pareja embarazada debe tener una actividad física moderada. Hay que mantener el tono muscular para el momento del parto, para tener la suficiente tonicidad y fuerza, no solamente para el nacimiento, sino también para mejorar el metabolismo. Cosas sencillas como conocer y practicar ejercicios perineales. El periné es aquel segmento, estructura que une la vagina con el ano. Esta es una zona muscular que debe ejercitarse para el momento del parto. Bueno. En cuanto a las conductas protectoras durante el nacimiento, nuestro país, a través de la Ley 100, se buscaba que tuviésemos toda la protección y el aseguramiento, el acceder a los servicios. Ya con la reglamentación que se ha hecho y la generación de leyes estatutarias, especialmente la de salud que salió este año, el sistema nos debe proveer el acceder a una asistencia médica oportuna. En esta asistencia médica oportuna también nosotros tenemos responsabilidad. ¿Por qué? Porque podemos solicitar y demandar una atención adecuada tanto para la mujer como para el bebé durante el momento de su nacimiento. En el curso psicoprofiláctico o en el control prenatal,
y a la familia, a la pareja, se les debe informar sobre esos signos de alerta durante inminentes al momento del parto, del nacimiento. Por ejemplo, el sufrimiento fetal. Si el niño no se mueve mucho o se mueve demasiado o simplemente no lo sentimos, hay que estar pendientes y la conducta protectora es asistir y buscar esa asistencia médica. El sufrimiento fetal se puede dar por varias causas. Por ejemplo, que la placenta esté ubicada muy hacia abajo. Eso se llama placenta previa. Quiero decir, hacia el canal vaginal. Que el bebé tenga una circular de cordón. Que viene enredado el cordón umbilical en su cuello. Un parto estacionario, o sea, las contracciones se detienen y no se dan y el niño no queda en posición, por ejemplo, para nacer. O que este parto sea traumático. El bebé no puede salir y hace que se usen forceps o manipulaciones para que el bebé pueda salir. Otras condiciones del sufrimiento fetal pues son la hipoxia o la anoxia, una poca recepción de oxígeno. La prematurez, el desarrollo no completo del bebé, aquellos bebés que nacen hacia el sexto, séptimo, octavo mes de gestación. Influyen también allí, por ejemplo, el bajo peso y ese color amarillento que hay que tener presente como denominado ictericia neonatal como resultado, por ejemplo, de una incompatibilidad sanguínea o la bilirrubinemia. Cuando el bebé nace, todas las parejas, todas preguntan, ¿el nené está bien? ¿La nena está bien? ¿Está completica? Sí. Hay que fijarse en si se presenta, por ejemplo, alteración en el tamaño, forma y disposición de la oreja y del conducto auditivo externo. Supongamos que el parto se da en la casa o en un corregimiento, en una vereda, entonces se da el parto en casa. Allí también debemos disponer de toda la instrumentación apropiada en caso que se presente el nacimiento allí. Todo limpio, todo organizado para poder recibir al bebé. Hay que cuidar esas condiciones de aseo, de higiene, de temperatura, de seguridad. Hay parejas que prefieren partos en diferente modalidad. Ustedes han oído, ¿no? Que el parto en agua, que por ejemplo en las comunidades indígenas y rurales prefieren el nacimiento con la posición de la mujer en cuclillas. Entonces allí hay que cuidar la seguridad porque el bebé puede darse un parto expulsivo y golpearse contra el suelo si está en esa posición de cuclillas. Estas condiciones debemos tenerlas presentes al momento del nacimiento. Ya durante la lactancia, el niño más grandecito, hay que favorecer precisamente esa lactancia materna. ¿Por qué? Además de que evita la desnutrición, favorece el desarrollo de ese vínculo emocional, ese vínculo, ese momento en que yo comparto con mi hijo, el padre y el hijo o la madre y el hijo.
Además de que le proporcionamos protección a través de las defensas que vienen en la leche materna, entonces nosotros necesitamos esos momentos para estimular la audición y la adquisición de la lengua en los niños. ¿Cómo se estimula la audición? Claro, en esos momentos, porque los niños cuando nacen en esos primeros periodos requieren, o mejor, responden a sonidos de volumen alto. Después, con el tiempo, aprenden a escuchar esos sonidos que son más suaves. Al momento de lactar, entonces nosotros vamos estimulando la audición, favoreciendo el desarrollo y haciendo esas asociaciones significativas entre lo que el bebé está escuchando, lo que está sucediendo y también con la motivación que estamos proporcionándole al bebé. Cuando el niño, por ejemplo, no puede lactar por alguna razón, que la mamita está enferma, que quedó hospitalizada o el bebé está hospitalizado, hay que proporcionarle la alimentación con tetero o con cuchara. Debemos controlar la postura y la ubicación del bebé al momento de lactar. En el caso de lactar con tetero, en la alimentación con tetero, perdón, entonces debemos controlar el tamaño del orificio del chupo y, por supuesto, la postura del bebé. En esta época, como vimos cuando en la sesión del oído, las estructuras del oído que comunican, la estructura, perdón, en singular, la trompa de Eustaquio que comunica con la nasofaringe, oído nasofaringe, es muy cortica y está ubicada de manera horizontal. Entonces eso puede provocar fácilmente una otitis en oído medio y en oído externo. Entonces debemos proteger el oído a la hora de la alimentación. Las conductas protectoras durante el desarrollo de nuestra vida, entonces contemplan cosas como asistir a los controles de crecimiento y desarrollo. Allí, para aquellos agentes educativos del sector salud, saben que aunque el tamiz auditivo, el tamizaje auditivo no está aún reglamentado o no figura directamente, por ejemplo, en la resolución, ahora se me olvidó el nombre, ustedes me van a disculpar, la de demanda inducida. Entonces ustedes deben ofrecerle la información a la familia para que manifiesten y observen esos comportamientos de sospecha o de problemas de presencia de problemas auditivos. Y eso solo se puede hacer en los controles de crecimiento y desarrollo. Desde el 2013 se formalizaron las guías de atención integral al recién nacido y en la ley 982, el artículo 42, dice allí que los niños tienen el derecho al tamizaje auditivo neonatal. Es importantísimo para el proyecto de vida de estos bebés que el tamizaje auditivo sea universal.
Bueno, cuando los niños en esta edad buscan atención, presentan problemas de fiebre alta, enfermedades del oído, dolor frecuentes, hay que buscar y demandar esa atención especializada. Debemos evitar los remedios caseros, la automedicación, el contacto con aguas contaminadas, dejar de lado un poco, no un poco, dejar de lado tácitamente la introducción de cuerpos extraños u objetos en el oído, llaves, puntas de esfero, las pinzas del cabello, los palillos, los copitos, no deben introducirse en los oídos. Pueden suceder casos extraordinarios. Por ejemplo, voy a hacer referencia al caso que menciona una colega, una audióloga, que dice que una compañera, una persona que conocía sobre los riesgos, un día sintió la necesidad de colocarse un copito. Timbró el teléfono y a ella se le olvidó que se había puesto el copito para limpiar y recibió la llamada. Se introdujo el copito y hizo un daño en oído medio. Así que puede suceder. El contacto con elementos contaminados como goteros, toallas, hay que evitarlos. La exposición a ruidos fuertes y sobre todo la exposición a ruidos continuos. Ahora con esta época de tecnología, a los niños pequeños en primera infancia observan que sus hermanos, que sus primos, que sus familiares, que todo el mundo utiliza audífonos y que se ve muy en onda, se dirá, bueno, muy de moda utilizar los audífonos cercanos al oído. Esa exposición permanente o continua al sonido cerca al oído puede producir una pérdida auditiva. También los golpes fuertes en el cráneo e inclusive una palmada con la mano ojalá encocada, diríamos, y el golpe en el oído provoca un cambio de presión muy fuerte que puede romper las estructuras del oído medio. Para terminar entonces esta sesión, les comento, la detección temprana es uno de los objetivos que tenemos desde nuestra entidad y es una responsabilidad de todos los sectores. Y no solamente de los sectores como entidades, sino nosotros como funcionarios, como agentes educativos, como padres y madres, como adultos, tenemos la responsabilidad de realizar una detección temprana e informar oportunamente a aquellas personas con las que tenemos influencia. La detección precoz de la deficiencia auditiva crea una oportunidad de atención y facilita sobre todo el acceso, adquisición y desarrollo de una lengua para un niño. Eso afecta directamente el futuro. En la presentación ustedes van a encontrar algunas fuentes bibliográficas y de cibergrafía para que puedan ampliar estas temáticas. Los estamos invitando a que se contacten con nosotros. En la próxima sesión, en el mes de septiembre, entonces hablaremos sobre las manifestaciones de la deficiencia auditiva. Vamos a pasar ahora a la interacción con los territorios.
podemos observar que en norte de Santander, en Santander, tenemos auditorio. ¿Tienen alguna pregunta? Le preguntaríamos al apoyo del ingeniero en el SENA si a través del chat. Bueno, les agradecemos muchísimo su atención y los esperamos para la próxima sesión. Muy gentiles.